No hay ni la menor pista de que esos 1260 días tengan que ser 1260 años. Entendiendo esto y descartado que sea 1260 años, esos 1260 días es un solo periodo de la historia donde se habla de una purificación. Esa purificación del templo. La purificación del templo tiene que ser en el templo existente. No es el templo que fue construido miles de años atrás. No fue el segundo templo que fue construido después y también fue destruido, sino habla del templo. Y el templo es el cuerpo del ser humano. Ese es el templo. Y en algún momento de la historia iba a empezar una purificación en el templo. Y esa purificación del templo iba a llevar como finalización algo inesperado, pero que estaba escrito en Daniel capítulo 7. No lo entendíamos porque no nos habíamos dado cuenta de la finalización, pero finalizando el periodo de los 1260 días, hicimos un juicio. Ese juicio fue llevado a cabo el 2 de abril del año 2022. Ya se va alejando de nuestra actualidad hoy. El 30 de Adar del año 5990. Fue el último día del año 5990 y al día siguiente entraba el primero de Aviv o Nisan del año 5991. Así que el último día del año 5990 finalizaba exactamente los 1260 días que nosotros no sabíamos ni cuándo había empezado, pero nos dimos cuenta y lo expliqué en ese tema, en ese día, en el día 1260, ahí lo expliqué, y fue que entendimos que era la culminación, el posgrado de recibirnos como jueces después de haber hecho una purificación de 3 años y medio. Y esa purificación de 3 años y medio no empezó en cualquier momento, sino en una fecha divinamente del calendario de Elohim, en Yom Kippur. La única fecha que habla de una purificación del templo. No hay otra fecha en todo el calendario que se hable de la purificación del templo, ni se podía hacer una purificación del templo. Yom Kippur es el único día donde entraba el Kohen Gadol o el sumo sacerdote y entraba hasta el lugar santo para hacer una purificación, y todo esto es espiritual, porque por supuesto que no se puede purificar nada y menos con sangre, pero era algo espiritual, aunque él lo hacía físicamente, pero era algo espiritual. Es el único día en todo el calendario donde se podía purificar el templo, el lugar santo también y el altar. Y por decantación, por así decirlo, o último, el pueblo de Israel era purificado. Ese único día. Bueno, en ese día Yom Kippur empezó una purificación más bien del tono espiritual y físico nuestro. Impensable. Las cosas que suceden en nuestro templo, que son las cosas espirituales que se reflejan en la física, porque yo expliqué algo que mucha gente entiende mal, pero no me importa. Una frase masónica que dice, como es arriba es abajo. Entonces todos los cristianos atacan, eso es masonería, como es arriba es abajo. Es como está el tipo ese, ¿cómo se llama ese que está así? Baphomet, que está diciendo, como es arriba, con los dedos así, ¿no? Como es arriba es abajo. En realidad es una ciencia espiritual de lo que sucede arriba en el cielo, sucede también en la tierra. Y Yeshua lo aplicó muchas veces, justamente en el Padre Nuestro, ¿cómo dice la frase exactamente? Hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Ahí lo tienen lo mismo. Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, lo que sucede en el cielo, sucede en la tierra. Pero no estamos hablando del cielo de Dios. En el sentido nuestro, estamos hablando del cielo de nuestra mente.
Lo que sucede en nuestra mente sucede en la tierra, que es nuestro cuerpo, en ese sentido. Entonces, todo lo que producen nuestros, y voy a decir esta palabra maldicha, pensamientos, porque la mayoría son mentiras, nuestros sentimientos, nuestras emociones se reflejan en el estado físico. Lo que es el estado espiritual, no visible, no palpable, de lo que es lo abstracto, de lo que ocurre en nuestra mente, eso, después de que se ha producido en nuestra mente, se empieza a reflejar en el cuerpo. Entonces, cuando tenemos la información equivocada en nuestra mente, se refleja en forma visible. Algo invisible viene de lo invisible a lo visible. Voy a pedirle a los chicos que se guarden silencio porque me desconcentran. No puedo pensar. Si escucho a Sariel y Uriel charlando amistosamente, le voy a prestar atención a ellos. Y si no, los paso acá al frente, chicos, y ustedes se mandan los chistes que están haciendo, porque son graciosos. Ok, seguimos entonces. Porque se me va lo que estaba pensando. Lo que sucede acá arriba se refleja incuestionablemente abajo. Si nosotros deseamos limpiar el cuerpo, no lo podemos hacer aunque tratamos y aunque funciona hasta cierto grado. Comer o tomar diferentes sustancias que pueden ser jugos verdes o hacer ayunos o lo que sea, tratando de purificar el templo, es como llegar hasta el lugar santo, no al Santísimo, al lugar santo, al altar y limpiar un poco. No podemos arreglar el cuerpo si no arreglamos el templo más sagrado y el lugar santísimo. Tenemos que entrar al lugar santísimo, al cielo, y de ahí arreglar los problemas. Por eso no hay mejor fecha para haber entendido lo que es la medicina germánica en un Yom Kippur. Porque había que arreglar arriba. Había que entrar arriba. Y el tema no es arreglar. El tema es entender cómo funciona. Porque si no entendemos cómo funciona, nunca podemos entender nada. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema de azúcar. No quiero ni nombrar la palabra. Tenemos un problema de una casa dividida y se refleja en el mundo físico y hacemos un análisis y dice, usted tiene tanto de azúcar. Eso es físico, es comprobable. Hay azúcar donde no debería haber tanta cantidad. La necesitamos, si no hay azúcar nos morimos. Todo es un balance entre el bien y el mal. Todo es un balance entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué hace este azúcar acá donde no debería estar? Debería haber tanta cantidad, pero no más de eso. Y tampoco debería haber tan poco porque también nos afecta. Hay un balance exacto. ¿Quién es el que da la orden de haber más o haber menos? Podemos arreglar el asunto externamente. Podemos o tomar sustancias que nos ofrece la farmaqueia para reducir eso. ¿Estamos arreglando algo con eso? Nada. Logramos ver un cambio momentáneo y dañino a la vez, porque te va haciendo peor. No estás limpiando el templo, lo estás tratando de regular de afuera. Y también podemos, sin ir a la farmaqueia, podemos eliminar toda entrada al cuerpo de lo que produce azúcar. Entonces, no le damos al cuerpo la posibilidad de que convierta en azúcar los carbohidratos. Entonces reducimos los carbohidratos, reducimos todas las cosas dulces, nos quedamos con proteínas y grasas, y entonces el cuerpo, por más que quiera, que trate, que está tratando de fabricar más, no puede. Entonces lo limitamos. ¿Eso es la solución? Tampoco es la solución. Son soluciones temporarias. ¿Te pueden salvar la vida? Te pueden salvar la vida, pero no estás purificando nada. O sea, si tu mente está y quiere producir esa sustancia y vos le reducís las cosas que hacen que produzca esto, en realidad no arreglaste nada del asunto. Porque si comieras normalmente,
te subiría otra vez el nivel que querés evitar. Entonces no purificaste, sino le cortaste la entrada. Eso hace el cristianismo, por ejemplo. Te enseña que sos pecador y que no podés salir de esa condición. Pero a la vez existe la gracia. Entonces, si confesás tus pecados, si crees en el Hijo de Dios, que Dios el Padre mandó a su Hijo, entonces entraste en la salvación, aunque no purificaste nada. Seguís siendo el mismo pecador. La culpa es tuya. Tenés una naturaleza pecadora tanto como el que no acepta a Jesús. Tu diferencia es que vos aceptás a Jesús y te sentís, de alguna forma, no es tan así, pero te sentís seguro de que tú aceptaste a Jesús. Sos el mismo pecador, sos una mierda igual. Porque los pensamientos de adentro salen retorcidos. Solo que los refrenás, le quitas el carbohidrato, por ejemplo, los refrenás, pero vos sabés que tenés una mente torcida, porque te lo enseñan. Tu mente es torcida, tú eres una mierda, tú eres un pecador, tú eres depravado. Eso te lo van grabando. Como dicen los católicos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, no ruega por nosotros hijos de Dios, no. Ruega por nosotros pecadores, porque la culpa es mía, porque yo soy el malo. Entonces, eso te lo van inculcando, ese pensamiento negativo, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo. Sos salvo por gracia, 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 gracia. Y tenés que ser salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte segura que es el infierno. Entonces, necesitamos la salvación. ¿Qué salvación? La salvación que no tenés, que no naciste, que naciste depravado y es por gracia y por fe, pero tenés que obrar. No, esa palabra no la quieren usar. Tenés que obrar, tenés que aceptar, ya es un acto de una obra, tenés que confesar los pecados, porque Yeshua dijo que el que no confiesa sus pecados no es salvo. Entonces ya te una obra de confesar los pecados. Antes de confesar tenés que arrepentirte, me olvidé, tenés que arrepentirte, eso es una obra. Tenés que arrepentirte de que hiciste algo malo, que te dijeron que era malo, o que sabías que era malo, o que no sabías que era malo y tenés que arrepentirte, tenés que confesarlo, tenés que abandonarlo, y después de todo eso tenés que aceptar, y después tenés que bautizarte, y después tenés que mantenerte. Pero siempre sabelo que tenés una naturaleza pecadora, porque eres un pecador, porque la Biblia dice que no hay nadie bueno, ni uno bueno. Entonces, si no hay ni uno bueno, en realidad los que se salvan son los malos. ¿Y por qué se salvan? Por gracia. Ahí entra la palabra gracia. Por gracia. Y los que se pierden, y por desgracia. Son desgraciados. Está el agraciado, que aceptó la gracia, y está el desgraciado. Los dos son pecadores. Los dos son pecadores. Y puede ser que los desgraciados sean por ahí menos pecadores. Por nosotros le agregamos a los mismos pecados una falsedad, una careta de decir yo soy santo, más santo que tú. Yo he llegado a obtener la salvación y tú no. Eso aumenta realmente el pecado, pero para ellos no. Entonces tenemos el grupo de pecadores 100%, uno agraciado y uno desgraciado. Y esa es la diferencia de salvación. Entonces viene Dios, dice, a ver quién me aceptó. A ver quién me aceptó. Y